Shalom, shalom, gracia y paz. Gracia y paz del Eterno en esta entrega. Rapidito, el tema Israel, Jerusalén y Hamas, el conflicto. Israel, Jerusalén y Hamas, el conflicto. Bien, nos vamos sin diapositivas en esta ocasión y quiero iniciar con una frase de un puertorriqueño, una frase de Puerto Rico. Cuando yo era niño, un hombre llamado Tite Curé Alonso, yo no sé bueno, me dijo alguien, el puertorriqueño que no conoce a Catalino Tite Curé Alonso, que nació allá en Guayama, Puerto Rico, él decía, cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. ¿Quién dijo eso? Eso lo elaboró, lo compuso uno de los pioneros de la salsa en Puerto Rico, que fue el tutor de, si no me equivoco, de Olga Briskin y de otros, de Ismael Miranda. Catalino, lo puede buscar, Catalino Tite Curé Alonso. Catalino Tite Curé Alonso, nacido en Guayama, Puerto Rico. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. O sea, porque lo que voy a expresar es producto no solamente de la lectura, el estudio, la investigación de Israel. Y bendecimos a Richard Carrillo, a Togar Díaz, a todos aquellos que se están conectando de una u otra manera, a Marcos Hierro, Berkis Montero, Melvin Marte, Kenneth Ibargen, bien, así sucesivamente, el doctor Rosa, bien, ay, ya empezamos. Así que saludo más tarde a los que sigan entrando. Entonces, queremos establecer algunas puntualidades. Lo primero es, señores, que nadie llega a presidente de Israel. Oiga esto, en Israel nadie llega a presidente, entiéndase como presidente jefe de Estado. No confundan presidente con primer ministro. Son dos posiciones totalmente diferentes. Entonces, nadie llega a presidente de Israel, jefe de Estado, pero tampoco llega a primer ministro de Israel si no está aliado con la causa sionista. Tema que voy a hablar ampliamente porque voy a hablar de un libro que no está en español llamado La Tribu número 13. Y voy a explicar por qué ese libro se escribió La Tribu número 13. Puede buscarlo. No está en español, pero voy a explicar qué es lo que pasa. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con el territorio actual de Israel? Vamos a establecer y vamos a ser puntuales. El pueblo judío y los musulmanes y los árabes vivían en paz en ese territorio. Repito, el pueblo judío, los poquitos que estaban ahí, junto con los musulmanes, junto con los árabes, vivían en paz. Ahora, la primera inmigración masiva judía llega en 1882 del siglo XIX. La primera inmigración masiva judía llega en 1882. ¿Por qué llega ese grupo a Israel o al territorio, verdad, que le llamamos Palestina? Hay un hombre llamado Federico Ratzel. Friedrich Ratzel. Ratzel se escribe R-A-T-Z-E-L. Friedrich Ratzel, que habló en el año 1897 de lo que era la conciencia geopolítica
la geografía política. Estas ideas de Friedrich Ratzel empezaron a distribuirse en el mundo judío, en la diáspora judía. ¿Qué ocurre? ¿Qué hablaba Friedrich Ratzel? Friedrich Ratzel planteaba que en toda componenda mundial, Francia y Alemania tenían que jugar un papel en la geopolítica, porque él hablaba de la conciencia geopolítica, o en otras palabras, hablaba de la geografía política. Entonces, Friedrich Ratzel, R-A-T-Z-E-L, Ratzel, hablaba de que quien controlara el Herland, entiéndase, la zona llamada el ombligo de la tierra, el Herland, y abarcara todo lo que es la ruta de la seda, iba a dominar el mundo. Señores, tenemos que saber que eso fue caminando, ¿verdad? Conocemos ya la historia de Teodoro Herzl, conocemos la declaración de Arthur Balfour, que hemos hablado en otros programas, pero ¿qué ocurre? Que hay una resolución de las Naciones Unidas, que es la resolución 181 de noviembre 29 de 1947, la resolución 181 de noviembre 29 de 1947. ¿En qué consiste de forma general esta resolución? Bueno, en esa resolución 181 bis, resolución 181 bis de noviembre 29 de 1947, se decreta que un Estado de Israel, número uno, número dos, un Estado palestino árabe, oiga bien, un Estado palestino árabe, y tercero, se decreta lo que es el mandato internacional sobre la ciudad de Jerusalén, de modo que la ciudad de Jerusalén es patrimonio cultural de la humanidad. Repito, la resolución 181 parte en dos ese territorio, un Estado de Israel primero, segundo, un Estado palestino árabe, y tercero, el mandato internacional sobre la ciudad de Jerusalén. Y ahí empiezan los problemas. Y todos sabemos que la ciudad de Jerusalén es una ciudad pequeña y tiene 7 iglesias cristianas principales. Pero así como tiene 7 iglesias cristianas, tiene varias mezquitas principales. Hay 7 mezquitas principales y otras mezquitas que son secundarias. ¿Qué ocurre? Que usted no puede estudiar la historia de Israel en los tiempos desde el siglo XV, XVI en adelante sin involucrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén tiene su historia. Perdón. Para poder entender la historia de Israel hay que conocer, y por aquí tengo, a veces hay gente que no muestra fuentes. Aquí vamos a mostrar fuentes. Yo espero que se vea bien porque está blurry atrás. Miren, hay 2 libros que yo recomiendo. Mírenlo ahí. Yo creo que se está viendo. Si lo pueden ver, se llama Los Árabes de Eugene Rogan. Este libro yo lo recomiendo 100%. Ahí está. Hay otro libro que lo tengo por aquí, ¿verdad? Déjenme arreglar la pantalla para que lo puedan ver a los que les gusta fuentes, porque hay muchos por ahí que hablan, ¿verdad?, sus disparates y nadie le pregunta la fuente. Nadie le dice de qué fuente tú sacaste eso. Pero bueno, ¿verdad? Así es la vida, así es la vida. Vamos un momentico. Que me está aquí dando. Vamos a arreglarlo para que usted pueda verlo. Ok, no, aquí no sale. Vamos a mostrar el libro porque no hay que ocultar nada. El que quiera comprarlo, compra el libro. Ahí está, aquí está el libro. ¿Ve? Porque hay muchos, ¿verdad?, que son eruditos
pero eruditos de Wikipedia. Ministerio Nueva Vida, mi amigo Apóstol Rosado, bendiciones. César Isidro García, sí. Ahí está, míralo ahí, ahí está, míralo ahí. Creo que se ve bien, ahí está, Los Árabes. Ese libro, ¿verdad? De uno de los hombres más respetados a nivel de historia, Eugene Rogan, míralo ahí, Los Árabes. Hay otro libro, no hay que ocultar nada, no hay que andar con misterios, como que está bajando una revelación inventada. Mira, hay otro libro, aquí está, míralo ahí, ahí está, que se llama Los Árabes. ¿Te ves? Este es de Tim McIntosh Smith. Ahí está. No hay que ocultarlo, no hay que decir que bajó una revelación. Míralo ahí, Los Árabes. Hay que leerse esos dos libros para poder hablar con propiedad de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén tiene su historia. Está lo que es el califato de Rachidun, que fue del 632 al 661, y fue donde se estableció la mezquita de Al-Aqsa, que es mejor conocida como la mezquita de Omar, que fue fundamentada y fortalecida en lo que fue el califato de los ayubíes. Ahí donde se tiran la foto todos los que van de peregrinos a Jerusalén. Esa es la mezquita de Al-Aqsa, que fue bajo el califato de Rachidun, que se conoce muchos como la famosa mezquita de Omar. Amén. Pero también, no solamente en Jerusalén está el califato de Rachidun, está el califato de los Omeyas, que fue del 661 al 750. Y ellos establecieron ahí lo que fue la mezquita de Marwani. Pero también está también lo que fue el califato de los ayubíes, donde se estableció el nombre de mezquita de Omar. Y ese califato de los ayubíes, que fue en el año 1171 a 1341, ahí se estableció lo que fue la mezquita de Al-Kakán o Al-Kanká, Al-Salahiyya. Esa fue una mezquita muy famosa. Ahora hay una historia donde participa Lord Omar, que fue la historia de los mamelucos. Quien no conoce la historia de los mamelucos no puede hablar de la historia de los árabes ni de la historia de lo que es el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los mamelucos estuvieron de 1250 a 1517. Luego vienen los otomanos. Ojo, ojo, cuando los judíos empiezan a llegar a lo que hoy es Israel, esa zona estaba allá en el siglo XIX bajo el dominio de los otomanos. Los otomanos que estuvieron desde 1516 a 1918. 1516 a 1918. Entonces, ocurre que los otomanos en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desborona. ¿Y qué pasa? Yo quiero puntualizar dos cosas, porque he escuchado a supuestos expertos, supuestos eruditos, y no sé qué clase de historiadores son, diciendo que los filisteos de la Biblia son los palestinos de hoy. Falso de toda falsedad. Miren, vamos a mostrar fuentes porque hay un grupo fiebrú de fuentes y lo vamos a complacer. Léase este libro, De Filistea a Palestina. Ahí está, míralo ahí. Creo que se ve. De Filistea a Palestina. Léase también Los Filisteos y los Israelitas. Están en inglés. No sé si están en español. Está también este libro que tiene datos relevantes y es escrito por una autoridad, Asaf Yassar Landó, que habla de los filisteos y la inmigración egea al final del bronce tardío. Míralo ahí.
Ahí está. Ahí está. Para los que quieren ser eruditos, peritos, expertos en asuntos del Medio Oriente, tienen que leerse este libro acerca de cómo fue. Señores, los filisteos fueron exterminados por Nabucodonosor. Ya lo hemos dicho en los videos anteriores. Los filisteos fue un genocidio total. Algo parecido, no similar, pero parecido a lo que está ocurriendo hoy. Yo me pregunto, y perdónenme, aquellos que son fanáticos ciegos, aquellos que piensan con sesgos, aquellos que no meditan ni analizan la historia. O sea, el pueblo de Israel son todos santos. Señores, o sea, que Israel, el pueblo de Dios, pregunto, oiga, estoy preguntando, Israel es santo, o sea, Israel completo es santo. De modo, yo pregunto, los que hacen la marcha del orgullo gay en Tel Aviv, esos son santos. Porque he visto personas, ¿verdad?, diciendo que sí, que Israel, ese Israel actual, todos son santos y que es el pueblo de Dios. O sea, que los brujos que hay en Israel, judíos, son santos. Los hechiceros que hay en Israel, judíos, son santos. Los magos que hay en Israel ahora mismo son santos. Y aquellos que organizan en Tel Aviv, ojo, en Tel Aviv nació la idea de la bandera arcoíris, en Tel Aviv nació la idea de la marcha gay a nivel mundial, excepto en los países musulmanes. Entonces, esos hombres y mujeres son el pueblo de Dios, o sea, son santos y son salvos. Yo pregunto, o sea, todo judío es santo. O sea, todos los judíos que están ahora en Israel son el pueblo de Dios, con sus virtudes y defectos. Yo pregunto a aquellos fanáticos, aquellos que piensan con sesgos mentales, aquellos que no analizan fríamente la historia. Yo estoy preguntando, no estoy afirmando. Estamos hablando del Israel presente. Ojo, escuché a alguien hablar de los judíos házaros. Señores, no voy a entrar en detalle. Los judíos házaros no son semitas. Los judíos házaros no son semitas. Los judíos házaros son arios centroeuropeos. Repito, los judíos házaros no son semitas, sino que son arios centroeuropeos. Tengo que hacer esas dos aclaraciones porque he escuchado a supuestos expertos en historia hablar barbaridades. Pero bien, les dije que me voy sin diapositiva. Hay un hombre con el pelo así, con el pelo bien alborotado, llamado David Ben Gurión. ¿Quién es David Ben Gurión? David Ben Gurión era sargento de la Brigada Judía Británica. Oiga bien. Y quien armó la guerra del Sinaí fue David Ben Gurión. Le voy a decir una anécdota. Dicen que cuando el papá de David Ben Gurión le iba a poner nombre, claro, porque ese nombre se le puso después, él abrió en el capítulo donde Jacob le está dando las bendiciones a cada hijo y él le pone el nombre, le pone dos nombres y el segundo nombre que le pone es David Ben Gurión, porque él decía, este es mi cachorro de león, este es mi cachorro de león. ¿Y quién es David Ben Gurión? Un sargento de la Brigada Judía Británica que fue quien ideó, organizó toda la estructura y toda la infraestructura de la guerra del Sinaí de 1948. Sí, David Ben Gurión fue el cerebro de la guerra del Sinaí. Al otro día que fue proclamado por él mismo el Estado de Israel. Entonces, David Ben Gurión
los que conocen de historia saben que hablaba, oiga esto, David Ben-Gurión hablaba hebreo, hablaba y escribía hebreo, hablaba y escribía arameo, hablaba y escribía polaco, hello, porque él era de allá, hablaba y escribía francés, hablaba y escribía, oiga bien, griego antiguo en diferentes dialectos, porque él decía, ahí tengo la biografía, él decía, yo tengo que leer a Platón, yo tengo que leer a los sofistas, y aprendió griego antiguo para leer a los sofistas y para leer a Platón en Grecia. Pero agárrense de aquí los hispanos. David Ben-Gurión dijo, yo tengo que aprender español porque no me puedo morir sin leer en español el Quijote de la Mancha. Y lo dijo públicamente. Por eso muchos judíos hablan español, porque David Ben-Gurión fue un propulsor de la lengua española y él aprendió español porque él decía, no puedo irme de este mundo sin leer el Quijote de la Mancha en su lengua original. Todos sabemos la historia. De modo que David Ben-Gurión hablaba hebreo, arameo, polaco, francés, griego antiguo con diferentes dialectos. O sea, el hombre era un políglota. Ese hombre con el pelo así alborotado, como Albert Einstein. Ese hombre tiene su historia y es un ícono de la historia del pueblo de Israel. Recordemos que él fue luego sustituido por Moshe Charet, y luego el tercero quien sustituyó a Moshe Charet fue Levi Eskol. Ahora bien, este conflicto, que muchos están hablando de Palestina y están hablando, miren, hay un libro que voy a mostrar, no voy a tener miedo de mostrarlo, lo tengo en inglés, está también en español, pero yo lo tengo en inglés, que se llama El Gran Tablero de Ajedrez. Míralo aquí, míralo ahí. Míralo ahí. Este libro, yo recomiendo que todo el que quiera hablar con propiedad acerca del Medio Oriente lea este libro. Este libro, todo el que quiera hablar con propiedad del Medio Oriente, que lea este libro, porque hay que entender por qué pelean los israelíes y los palestinos, porque el conflicto árabe-israelí, un conflicto complejo que ha dejado miles de muertos, que ha dejado millones de refugiados. Por eso el Medio Oriente, Golda Meir, la única mujer que ha sido primer ministro de Israel, dijo, esto es un polvorín. Y nosotros, si no nos defendemos, nos desaparecen. Eso lo dijo Golda Meir. Hello. Entonces, recordemos que para poder entender, repito, este libro está en español, creo que me dijeron que está en PDF, yo lo tengo en inglés, se llama El Gran Tablero, míralo ahí, The Grand Chessboard, míralo ahí está, creo que se ve bien, creo que no hay problema con el libro, ahí está, míralo ahí está, aquí lo veo, sí, ahí está, míralo ahí, de Zbigniew Brzezinski, que todos sabemos el cargo que él ocupó en el gobierno de los Estados Unidos. Hay otro libro también para los que quieren ser peritos, eruditos y sabios en cuestiones palestinas. Estamos mostrando bibliografía porque mucha gente piensa que los datos que damos no existen. Pero mire ahí, aquí está, cómprese ese libro. La cuestión palestina, ahí está. ¿Usted quiere ser erudito? Usted tiene que leérselo. Si no lo va a leer, no lo compre. Ahí está, cópielo. Los encubiertos, los visibles, los secretos, ¿verdad? Cómprelo, ahí está. La cuestión palestina de Edward Said. Míralo ahí está. Míralo ahí. La cuestión palestina. Estoy dando bibliografía, más tarde voy a dar más bibliografía. No quiero abundar bastante, sino que entendamos que el problema empieza cuando se establece
un Estado palestino y un Estado judío. Ahora, el asunto viene desde atrás. ¿Por qué? Por la fuerza de lo que llamamos el movimiento sionista. Señores, el sionismo es un movimiento nacionalista que surge en el siglo XIX con el propósito de establecer, de instaurar un Estado judío, oiga bien, un Estado judío que sea soberano e independiente en lo que es la histórica tierra de Israel. Ahora, sabemos que en la Biblia hay 3 Sión. Se le llama Sión a Israel, pero también a Jerusalén se le llama Sión. A Jerusalén se le llama Sión. Ahora, ¿por qué el sionismo? Sencillo. Los judíos necesitaban, oiga esto, conservar, mantener, proteger, preservar lo que fue la identidad judía. Porque los judíos eran perseguidos por siglos. Los judíos eran discriminados por siglos. Y no solamente en Europa, en diferentes partes del mundo. Recordemos la masacre de los rusos, de los judíos. Para mencionar una, la masacre del holocausto de Hitler. Entonces, el sionismo, ¿por qué abogaba? Sencillamente porque el pueblo judío tuviera una autodeterminación. ¿Y qué pasó? Que se empezó a promover el retorno de los judíos y el mantenimiento de lo que era la continuidad de su cultura, porque el judío, más que una religión, vive una cultura. Por eso al judío no hay que decirle qué hacer. El judío lo hace en automático, porque esa es su cultura. Ahora, como dije al principio, el padre del sionismo judío fue Teodoro Herzl. Teodoro Herzl, anote ese nombre, Teodoro Herzl. Lo único que este Herzl termina con una L al final, no con una T. H-E-R-Z-L. Teodoro Herzl, que era simplemente un periodista, pero no un periodista cualquiera, un periodista investigador. Y él era de origen judío, pero era austrohúngaro. ¿Cuál es la meta del movimiento sionista, el movimiento de carácter nacionalista? Sencillamente, hacer un Estado que cuando se estableciera iba a parar ya que los judíos vivieran en el exilio, iba a parar que los judíos siguieran siendo perseguidos como pasó por varios siglos. Entonces, ¿qué pasa? Que el sionismo aparece como una panacea, como una solución al antisemitismo que estuvo por años reinando y que su máxima expresión, ¿cuál fue? Todos sabemos que fue el holocausto de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Ojo, cuando se armó la Primera Guerra Mundial, oigan este dato, no se dijo, aquí está armado la Primera Guerra Mundial. En otro video voy a decir quién le puso nombre a la Primera Guerra Mundial. Porque la Primera Guerra Mundial no se llamó Primera Guerra Mundial, sino que ese nombre vino después. Es igual que los primeros filósofos griegos. Oiga qué paradoja. Los primeros filósofos griegos, ninguno nació en Grecia. Ahí lo dije. Repito, los primeros filósofos griegos, ninguno nació en Grecia. Pero son otros 500, como dice un amigo mío. Entonces, esta Palestina, esta Tierra Santa, esta franja de tierra, que algunos dicen, hay diferentes mediciones, pero todas se parecen, que son unos 400 kilómetros de tierra entre el mar Mediterráneo y lo que es el valle del río Jordán. Ahora, quiero volver a enfatizar que cuando se empezó a plantear lo que fue la formación del Estado judío, oiga esto, toda esa tierra, todo ese territorio, lo dije al principio,
pertenecía al Imperio Otomano. Otomano. Hello. Y allí, en aquel territorio, había una comunidad judía. Pero también, oiga esto, habían árabes negros, pero también habían negros que habían salido de Etiopía y de Eritrea. Judíos de Etiopía y de Eritrea. Hello. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que transformó? ¿Qué fue lo que hizo que se produjera un cambio y que cayera el Imperio Otomano? Lo que después se llamó la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurrió? Que en la Primera Guerra Mundial, al terminar la Primera Guerra Mundial, todas no, las potencias europeas, como si fueran los dueños de la tierra, como real estates, como dueños de bienes raíces, se dividieron sus territorios. ¿Y quién fue el principal? Bueno, todos sabemos que fue el Reino Unido. Y el Reino Unido fue que pasó a ser el dueño, o mejor dicho, el administrador de lo que fue la región de Palestina. Ahora, hay algo importante, muy importante, y es para mí, y lo dije la primera vez que fui a Israel, en mi opinión, una opinión muy personal, lo que le da fuerza al establecimiento del Estado judío fue la declaración de Balfour. ¿Por qué? Porque esa declaración estuvo respaldada por los barones Rothschild. Y todos sabemos que la familia Rothschild es la familia más poderosa del mundo. La familia Rothschild gobierna el mundo. Hay que respetar, señores, los rangos. La declaración de Arthur Balfour estuvo respaldada por los varones. Los que saben lo que estoy hablando entienden que los Rothschild se dividen en categorías y el grupo de los varones de la familia Rothschild, que son los dueños financieros del mundo, que son los dueños de los principales bancos del mundo, apoyaron la declaración de Balfour. ¿Por qué? Sencillamente, si eso no hubiera tenido el respaldo de la familia Rothschild, los judíos no hubieran podido establecerse en ese territorio. ¿Qué pasa? Que ese territorio, todos sabemos que estaba ocupado por los árabes y los árabes se sentían heridos, los árabes se sentían ofendidos. Me ha sorprendido, lo voy a decir sin miedo, lo voy a decir sin temor. No he visto a los cristianos y a los evangélicos haciendo marchas ni a favor de Palestina, pero tampoco a favor del pueblo judío. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué otros hacen marcha? No he visto a los cristianos, a los evangélicos, y a los de diferentes denominaciones hacer marchas como se han hecho para otras, ni a favor de los palestinos, ni a favor del pueblo judío. Ahora, sigo preguntando, ¿son los judíos santos? ¿Es esta nación santa? ¿Es la nación escogida por Dios? Pregunto. Porque muchos se sintieron agraviados cuando dije en un video que el Israel que tenemos hoy no es el Israel bíblico, porque el que conoce de lo que es la diáspora, de lo que fue la mezcla con otras naciones, no podemos decir que el Israel bíblico es el Israel de hoy. No estamos diciendo nada fuera de orden. Pregunto, ¿es este Israel el que va a participar en las famosas bodas del Cordero? ¿Es este Israel todo santo? Yo les dejo esa pregunta a ustedes. Yo pregunto, ¿son santos aquellos que marchan en la marcha gay, en la marcha arcoíris en Tel Aviv? Allá, esos son santos de santos. ¿Es ese pueblo santo? Yo pregunto.
Acuérdense que yo estoy solo preguntando. Me gustaría que algún sabio, erudito, estudiante, doctor, maestro, profesor, apóstol, obispo, presbítero, profeta, evangelista, misionero, responda esa pregunta. ¿Es todo el pueblo judío santo? O como dicen otros, ¿es todo el pueblo judío salvo? Bendito sea el Eterno. Bendito sea Hachén. Señores, yo creo que nosotros tenemos que estar claros porque el conflicto, porque no es una guerra, repito, no es una guerra. Y voy a decir otro punto controversial. ¿Quién es que crea a Hamas? Ese fue otra cosa que me he encontrado en la calle con algunos. ¿Cómo tú dices eso? Miren, déjenme. Voy a enseñar otro libro porque los que les gusta la bibliografía, los que les gusta, ¿y dónde? Dame la fuente, yo te la voy a dar ahora. Vamos a darla. Ah, míralo aquí. Aquí está. Señores, cuando la Organización de la Liberación Palestina está cogiendo fuerza en la década de finales de los 80 con Yasser Arafat, ¿qué hace la inteligencia judía para que alguien le haga el contrapeso a la OLP o PLO en inglés? Oiga, ¿sabe lo que hace la inteligencia judía? De forma enmascarada, encubierta y sutil, crea, mire aquí está el libro, a lo que le gusta la fuente, los mismos judíos, la inteligencia para que le hiciera la contraparte, crea, léalo, porque los mismos judíos, la inteligencia judía, crea a Hamas. Y ustedes saben que Hezbollah respalda a Hamas. Irán respalda a Hamas. ISIS respalda a Hamas o Hamas. Le hace ese libro de Renaud Girard. Míralo ahí, míralo ahí. La guerra fallida de Israel contra Hezbollah. Ahí sí hay datos precisos. A los que les gustan las fuentes, estamos dando fuentes. No tenemos diapositivas, pero estamos dando fuentes. Y creo que no las voy a poder dar todas en esta transmisión porque no quiero que se alargue demasiado. Señores, entendamos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, oiga esto, en el territorio de Israel, 3 autores afirman que habían un total de 650,000 judíos. 650,000 judíos en esa zona. Y por eso el problema, ¿por qué? Porque allí también habían árabes en aquel momento. Y entonces empezaron las tensiones entre las dos comunidades. Y para resolver el problema, ¿qué se hizo? Sencillo, se acudió a la propuesta que indicamos al principio, la propuesta de la ONU, el plan de la ONU. Y todos sabemos que en dicho plan, tal como dije, se crearan 2 estados, uno judío y otro palestino árabe, en segundo lugar, y que Jerusalén tuviera un régimen especial. La pregunta del millón, para concluir, porque no quiero alargar este live. Todos sabemos lo que ocurrió al otro día de declararse el Estado judío, donde 5 países árabes le declararon la guerra a Israel. ¿Y cuál era el objetivo de esos 5 países árabes? Sencillo, desaparecer a Israel de sobre la faz de la tierra. Ojo, el 7 de octubre, o mejor dicho, el 8 de octubre, al otro día del ataque, la pregunta es, ¿sabían los judíos de ese ataque? Pues yo les tengo noticias. El Mossad sabía de ese ataque.
El presidente sabía de ese ataque. El primer ministro sabía de ese ataque. Pero lo permitieron. ¿Sabe para qué? Porque había que buscar un pretexto que tenían ya de antemano. Porque Netanyahu elaboró un plan con una ruta llamada la ruta judía de la cera. Para que me entiendan. De modo que no se dio, aunque no se dio el acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, los judíos sabían, el Mossad sabía, la inteligencia de Israel lo sabía, pero ahora había que buscar un pretexto y por eso Benjamín Netanyahu dice unas palabras que la voy a explicar en el próximo live. Él dijo, con que nos hicieron esto, ahora viene la destrucción ciega y traviesa. ¿De qué está hablando Benjamín Netanyahu? Está hablando de la diosa griega Ei, o como se dice en español, la diosa griega Ate, que es la diosa de la destrucción ciega y el caos provocado sin misericordia. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo live. Gracias y paz. Shalom, shalom.